La Biblia dice, gloria a Dios, en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y aquí encontramos otra pérdida más en la vida del ser humano: la seguridad. Perdió la visión, perdió la inocencia, perdió la seguridad, la protección de Dios. Me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. Miren, yo creo que una de las cosas más grandes que hace Dios en nuestra vida es darnos seguridad. El que camina con Dios camina seguro. No existe nada que lo pueda alterar. Puede haber cosas que nos impresionen, pero la seguridad que tenemos en Dios nos da tal esperanza que podemos caminar aún por valles de sombra y de muerte. Y como dice el salmista, no temeré mal alguno. Porque el hombre que tiene la seguridad en Dios sabe y entiende que Dios siempre lo va a proteger y que saldrá bien de cualquier cosa que le rodee. La Biblia está llena de palabras y de promesas que hablan de esa seguridad. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y toda persona que se refugia en Dios siente la seguridad. Los discípulos tenían seguridad. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo declara en el capítulo 17 de Juan. Él le dice al Padre, Padre, de los que me diste ninguno se perdió, a todos los guardé en tu nombre, salvo el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero de los que me diste, a todos los guardé. Todos estuvieron seguros. Perdieron la seguridad. Tuvieron miedo. Se escondieron de Dios. Pensaron que Dios los iba a castigar. Pensaron que Dios le iba a hacer algo malo. Tuvieron temor. Pero dice la Escritura, hermano, que también perdieron la honestidad. Porque cuando Dios empieza a interrogar a la mujer, cuando Dios empieza a interrogar al hombre, Él dice, la mujer que me diste me dio y yo comí. La mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Perdieron la honestidad en su corazón. No hablaron verdad, hablaron una verdad a medias. ¿Es verdad que la mujer me dio? Eso es verdad. Pero también era verdad que él tenía una responsabilidad y él sabía que no debía comer. Dios. No importa cuánto la mujer le hubiera insistido, él tenía la responsabilidad y no debía de comer. Sin embargo, comió. Y no fue honesto para declararlo. No tuvo la honestidad para decirle a Dios, Señor, yo comí, yo soy culpable, yo soy responsable. Él no hizo eso. Simplemente se escudó en la mujer. La mujer que me dice, me dio y yo comí. No fue honesto. Son cosas que genera el pecado. Por lo general, cuando pecamos no somos honestos en decir, yo me equivoqué, yo cometí, yo hice. Lo escondemos. Solamente sacamos la parte que nos puede a nosotros
tal cosa. Desaparece la honestidad y la verdad. Porque una verdad a medias ya no es verdad. Desaparece la honestidad. Miren cómo el ser humano fue degradándose y degradándose. Fue cayendo moralmente, espiritualmente. Porque hasta ahí, espiritualmente, él comienza a decaer. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios, al ver ya la realidad del hombre, al ver su condición, un hombre que ha perdido la visión espiritual, que ha perdido su inocencia, que ha perdido la seguridad de Dios, que ha perdido la honestidad para declarar las cosas, Dios empieza ahora a establecer un castigo, un juicio de orden físico. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que el hombre empieza a perder la salud. Porque Dios le dice a la mujer: aumentaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahora va a haber una distorsión. Ahora va a haber una alteración aquí. Con dolor darás a luz los hijos. Ya no te será fácil dar a luz. Ya no será agradable para ti dar a luz. Te será agradable tener el hijo, pero no te será agradable dar a luz. Se complicarán las cosas. Hoy más que nunca que el pecado aumenta, más complicados se están haciendo los dolores en las preñeces. Más complicadas están las mujeres para dar a luz. Hoy todo es cesárea. Y aún con la cesárea hay complicaciones tremendas. Hay millones de niños en incubadoras que no se sabe si vivirán o no. Hay muchas mujeres que se mueren en el parto, niños que se mueren en el parto, niños que no llegan al parto. Trastornos en el vientre de la mujer. Hoy más que nunca se aprecia en el útero de la mujer una cantidad de quistes que antiguamente las mujeres no tenían. Es más, daban a luz en el campo, daban a luz en su casa, las parteras venían. No había problemas y tenían muchos hijos. Ni siquiera se apreciaba el cáncer al útero. Pero ahora mujeres jóvenes, aún mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, mujeres vírgenes, tienen problemas en sus úteros, tienen quistes, tienen trastornos hasta en su menstruación. Hay un desnivel. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? Hay una alteración, pero esa alteración no es por gusto, no es porque Dios quiera esas cosas, es porque vivimos en una sociedad y en un momento bastante crítico, donde las cosas malas abundan y el pecado ha tomado control de una manera terrible en la juventud, en las jóvenes, en los jóvenes. Y esto está creando trastornos. Si usted analiza y si usted un poquito saca su cuenta, va a descubrir que a mayor pecado, mayor trastorno físico. Hoy más que nunca han aparecido enfermedades que raras, que antes no existían, que no se veían. Hoy es difícil encontrar una persona que no sufre de triglicéridos altos, o de colesterol alto, o diabético. Es difícil. Gente hipertensa. Y no hablamos de ancianos, hablamos de gente joven, hablamos de gente delgada. El otro día le comentaba a un hermano: no hace falta ser gordo para estar lleno de colesterol. Yo siempre he visto que a mayor pecado, el pecado es una cuestión de orden espiritual, moral, que trastorna la moralidad del hombre. Como que esto se revierte en contra del hombre, pero en el aspecto
físico y emocional. Hay una crisis física. La gente se muere joven. Ya los hospitales han colapsado. Los centros de emergencia ya tienen a los pacientes en el piso regados. Ya no se dan abasto. Cada día hay más farmacias y todas venden cantidad. Las casas, las mujeres y hombres tienen en sus casas, en sus cuartos, cantidad de pastillas, cantidad de medicinas de diferente tipo. La gente va a los mercados buscando hierbas para una cosa, para otra cosa. Dios. Aparecen dolores de diferentes tipos y la gente ya no sabe qué hacer. Todos estos trastornos físicos son la consecuencia de una vida espiritual descuidada, de una vida espiritual, hermano, alejada de Dios, porque eso le pasó al hombre y a la mujer. Hey. El Señor le dijo a la mujer: aumentaré tus dolores en las preñeces. ¿Y por qué lo hizo? Por cuanto ella había comido de lo que Dios había prohibido. Hey. ¿Por qué tenía que dar a luz con dolor? Porque comió lo que no debió haber comido. Porque pecó contra Dios. Al hombre igualmente. Al hombre le dijo: espinos y cardos te producirá la tierra. Y uno piensa que cuando Dios dice espinos y cardos te producirá la tierra, está hablando solamente de este tipo de cosas que aparecen espinosas y que van a trastornar tal vez la cosecha o qué sé yo. Pero no solamente es eso, porque en un terreno donde hay espinos y cardos, hiere también al hombre. Lo hiere. Alabado sea Dios. Los agricultores saben que cuando tienen un terreno malo, donde hay espinos, donde hay cardos, como dice la Biblia, es muy difícil que no tengan hincones en las manos, en los pies, accidentes. Se habla del dolor, se habla de la aflicción, de la afectación física. Entonces hay una reacción acá. El hombre pierde la salud. El hombre se deteriora físicamente. Por más que inventan cremas, por más que inventan cosas para que se vean saludables, se deterioran, se degeneran físicamente y es incontrolable. Y claro, todos nos tenemos que envejecer, pero estoy hablando de una degeneración física acelerada. Acelerada, hermano. De tal manera que antes un hombre de 70 años era un hombre fuerte. Gloria a Dios. Lúcido, cabal. Ahora ya no es así. Bendito Cristo. Son pocas las personas que en esa edad están totalmente lúcidos y fuertes. Ahora hay una serie de trastornos. El vigor, la fortaleza física del ser humano ha decaído considerablemente. Pero no solamente esto abarcó prácticamente lo que Dios hizo, sino que llegó a un punto más crítico aún. Porque Dios dice aquí, en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que hay una sentencia de muerte. No solamente perdió valores, no solamente perdió la salud, la seguridad y todo lo demás, también la vida. Del polvo fuisteis tomado y al polvo volverás. También la vida. Y es terrible para la gente que
que está sin Dios, el pensamiento de morir lo consume. A una persona que esté buen y sano, el solo hecho de pensar que se puede morir le afecta. Una persona enferma, cuya enfermedad es mortal, imagínense, se consume. No quiere aceptar tal cosa. No puede aceptarlo. Porque todavía tiene mucho por hacer. Porque tiene familia. O porque está relativamente joven. Y pensar en la muerte, eso es pensar en algo terrible. Y nadie quiere pensar en eso. Pero fue la consecuencia del pecado. Ahora, si nosotros nos quedáramos allí, realmente nos sentiríamos tristes y mal. Pero Dios, como dije al principio, no es el Dios que ve, que mira como nosotros vemos y miramos. Nuestro Dios en esencia es bueno. En su naturaleza es bueno. Y aun cuando el hombre pecó, aun cuando Dios tuvo que tomar las medidas, aun cuando vinieron todas estas consecuencias sobre la vida del ser humano, Dios no lo dejó así. Dios no dejó en abandono al hombre. Dios proveyó un plan de restauración, no solo de salvación espiritual, sino de restauración física, moral, en todas sus áreas. Dios estableció rehabilitar al hombre, hacerlo nuevo. Como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es como si Dios tomara nuestra vida y dijera: esto ya no sirve, esto va a un lado, ahora empieza una nueva vida. A través de Cristo, por supuesto. En el griego, la palabra nueva criatura significa kanos. Kanos. Y esa palabra habla de algo recién hecho. En la traducción griega, kanos significa recién hecho. Nosotros le podríamos decir de paquete. 0 kilómetros. Amén. Lo nuevo es algo que nunca ha sido usado. Cuando la Biblia dice nueva criatura, está hablando de eso, de un nuevo ser que no está afectado, que no tiene temores, que no está inseguro, que está en su inocencia, que está en su visión, que está con salud, que tiene vida eterna.